Bien. ¿Qué tal, familia? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, donde quieran que se encuentren. Bienvenidos a un nuevo episodio Hablando Claro. Bien, este episodio es un episodio especial, ¿no? Fuera de lo común, porque no vamos a hablar nada de deportes, nada de negocios. Vamos a centrarnos más en lo que es la educación. Pero la educación no solo, ¿no? Sino algo relacionado con lo que literalmente sucede con nosotros. El dogma de la biología molecular. Pero, ¿qué es el dogma de la biología molecular? ¿No? ¿Qué nos da a entender? Es por ello que traje a 4 invitados especiales, ¿no? Que nos van a explicar a detalle sobre este tema. Por favor, preséntense. Hola, ¿qué tal? Soy Caterine, estudiante practicante del ciclo 9 de la especialidad de Ciencia y Tecnología, lo cual últimamente estoy preocupada y metida hasta el cuello porque estoy haciendo mi tesis y que justamente hoy nos toca enseñar biología molecular, así que ese tema me encanta. Muy bien, hola a todos, espero que cada uno de ustedes esté muy bien. Voy a presentarme. Mi nombre es Yomar Mozumbite, docente formador del área de Ciencia y Tecnología y también asesor, ¿no?, de las prácticas preprofesionales. Una de mis funciones es acompañar a los practicantes cuando están frente de un salón por primera vez, ¿no? Como ya saben, cuando salimos de secundaria o vamos a un centro o instituto, universidad, siempre tenemos ese nerviosismo, ¿no? Ustedes ya lo conocen, eso. Sí, claro, ahí te más o menos nervioso, ¿no? Claro, se ponen tensos por ahí. Claro, sí, entiendo. Si no, ¿no? Muy bien, hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Soy Alex, también soy un estudiante del 9º ciclo y quería confesarles algo, que la primera vez cuando revisé mi sílabo y vi acerca del dogma central, estaba un poco confundido porque pensaba que había entrado a un curso de religión. Hola a todos, soy Dino, docente formador del área de Filosofía de la Educación y Ética y también asesor de la investigación acá en la escuela. Bien, perfecto equipo, ¿no? Muy bienvenidos a este programa. Bien, vamos a empezar de la base, ¿no? Respondiendo a la pregunta, ¿qué es el dogma de la biología molecular? Porque ustedes muy bien saben, ¿no? No toda la población, todo el público que nos escucha está muy metida, ¿no? Lo que es muy informada, lo que es sobre estos temas, ¿no? No todos somos especialistas, ¿no?, en lo que es biología o en ciencias. Por ello, Catherine, no sé si fueras tan amable en explicarnos qué es el dogma central de la biología molecular. Bueno, Reader, el término lo acuñó Francis Crick en 1958, lo cual lo formalizó después en el año 1970 mediante el artículo Natural, lo cual ahí planteó que la información genética fluye en una sola dirección, del ADN al ARN y del ARN a las proteínas. Eso quiere decir que el ADN se transcribe en el ARN, donde es el mensajero, y ese ARN se traduce en la proteína. Bien, Catherine, me da a entender como un proceso, ¿no? Y no sé si yo lo trato de relacionar con una metáfora, ¿no? Con un plano de una casa. Exactamente, es como una metáfora que funciona bastante bien, donde el ADN es el plano que se guarda en la computadora o en la oficina, que viene a ser el núcleo y de la célula, donde de ahí nos sale la información. De ahí se realiza una copia, que es el ARN que se trabaja o se lo dice como el mensajero. Y esa copia es lo que se le lleva a la obra para hacer el prototipo, donde el ribosoma es para construir la proteína. Muy bien, vamos entrando un poquito también a contexto para entender que esto no solo le dijo Crick solo, sino que también ya en el año 1953, junto con otros científicos, ¿no?, de la química, como con James Watson, ya habían descrito la estructura de la doble hélice, ¿no?, del ADN, publicado también, ¿no?, en Nature. Lo que permitió este hallazgo es entender que el ADN almacena información genética, ¿no?, en la secuencia de sus bases nitrogenasas. Ahí estamos hablando de ciertos aspectos como la adenina, la timina, la citosina y la guanina. Y que todo esto puede copiarse gracias al
apareamiento y complementario de las bases, ¿no? Que permite explicar posteriormente cómo se replica el ADN y cómo esta información se transcribe hacia el ARN para poder dirigir en este caso, la síntesis de las proteínas, ¿no? Espera, entonces, todo lo que somos, el color de nuestros ojos, las alergias, por ejemplo, viene de ese plano, porque si es así, entonces yo puedo enseñar y puedo explicar a mis estudiantes a partir de un ejemplo mucho más sólido y sobre todo que sea cercano a ellos para que pueda ser significativo. Prácticamente sí. Cada proteína que produce nuestro cuerpo, desde la queratina de nuestro cabello hasta las enzimas que se dirige nuestro almuerzo, nace ese flujo, el ADN, ARN y las proteínas. Bien, ahí es donde me hago la pregunta, ¿no? ¿Y por qué le dicen dogma? ¿No? Ciertamente, como dijo Alex, suena algo como a curso de religión, algo religioso, dogma, ¿no? ¿Digo mal? Claro, y hay que entender que aquí hay un dato muy curioso. El propio Chris reconoció que después que el término dogma no fue la palabra más feliz como se pudiera entender, porque en ciencia nada debería tratarse como un dogma inmueble, sino que de hecho hoy sabemos que hay excepciones como la transcripción inversa, ¿no? En los retrovirus, donde el ADN se convierte en ADN. Y todo esto lo demostraron Otto Barthelmy y David Baltimore. Y estos grandes científicos se ganaron un premio Nobel, ¿no? En el año 1975. Claro, entonces el modelo ha sido modificado, matizado, pero la idea general de flujo de la información sigue siendo la columna vertebral de la biología molecular. Muy bien, gracias por tu explicación. Bien, entonces, ya tenemos claro qué es. Ahora, la pregunta, Alex, que seguro se lo hacen miles de estudiantes, ¿no? De lo que están estudiando la carrera, la especialidad de ciencia y tecnología sobre todo. ¿Y esto para qué me sirve como futuro docente? Exacto, esa es mi pregunta real, pero desde mi punto de vista como un futuro docente. O sea, está bien, ya entendí el ADN, el ARN y la proteína, pero ¿para qué me sirve dominar todos esos conocimientos si en secundaria no tanto se profundiza sobre estos temas? ¿No será demasiado para un profesor de secundaria conocer acerca de estos temas? Esa pregunta, Alex, me lo hacen muchos estudiantes o practicantes también, sobre todo cuando desarrollamos en el área de química, durante su formación docente. La respuesta es que un profesor no solo debe conocer el contenido, ¿no? Sino que debe comprenderlo profundamente para poder enseñar de una forma o manera más sencilla, ¿no? Y correcta. Cuando el docente domina el tema, puede utilizar ejemplos cotidianos que le permite explicar y de cierta forma resolver dudas inesperadas, que de cierta manera va a evitar transmitir conceptos, digamos, erróneos, ¿no? Porque enseñar no solo es repetir la información, sino es ayudar a que el estudiante pueda comprender la naturaleza de ese fenómeno. Claro, entonces, ¿cuál sería ahí la respuesta, Yoman? A ver, si analizamos, pensamos en situaciones reales. Una prueba de ADN para identificar personas, ¿no? Por ejemplo, un diagnóstico de enfermedades hereditarias, la producción de insulina mediante ingeniería genética o las vacunas del ARN mensajero contra el COVID-19, por ejemplo. Todas estas aplicaciones existen porque los científicos comprendieron que cómo fluye la información genética desde el ADN hasta la formación de proteínas, es decir, que el dogma central tiene un impacto directo en la medicina, ¿no? Y que la biotecnología
y sobre todo en nuestra vida cotidiana, ¿no? Y no solo eso, también está en el ámbito de la industria agrícola. Esto mayormente se desarrolla para la variedad de plantas que sean más resistentes. Algo clave en una región como la nuestra, en la Amazonía, donde la agricultura y la biodiversidad son parte de nuestra vida diaria. O sea que si yo logro dominar todos esos temas, este conocimiento, puedo explicarles a mis estudiantes acerca de, por ejemplo, por qué una vacuna funciona o por qué en las noticias hablan acerca de los transgénicos, por ejemplo. Entonces, si ellos me hacen una pregunta, ya no voy a poder quedarme callado. Y ahí donde entro yo. ¿Por qué entender el tema central? No es solo un tema de biología, también es un tema de ciudadanía. Si tú no entiendes cómo funciona la información genética, no puedes participar de formas informar en debates públicos sobre biotecnología, alimentos transgénicos o edición genética. Te conviertes en un ciudadano que no solo repite, sin criterio propio. Bien, muy bien, Dino, sobre ese tema, ¿no? Entonces, no es solo enseñar lo que es el dogma de la biología molecular. Si no enseño este tema, también podría tener un costo social, ¿no? Exactamente, Reader. Y eso conecta con algo ya planteado por el filósofo Hans Jonas en su obra El principio de la responsabilidad en el año 1979. Cuanto mayor es el poder de la ciencia y la tecnología nos da sobre la naturaleza y sobre nosotros mismos, con mayor es la responsabilidad ética que debemos asumir como la sociedad, y es la responsabilidad cuando empieza en las aulas. Bien, muy bien, Dino. Entonces, vayamos al corazón, ¿no?, de este episodio, centrándonos más sobre la educación, ¿no? ¿Por qué insistir, Yomar, por qué insistir en enseñar el dogma de la biología molecular en la secundaria? A ver, aquí estamos hablando del único espacio que garantiza. ¿Por qué? Porque la escuela es el único espacio donde todos los estudiantes, adolescentes, tienen la oportunidad de aprender estos conocimientos científicos. Digamos, si los estudiantes comprenden cómo funcionan la información genética, ¿no?, que es muy importante que ellos conozcan, estarán mejor preparados para poder entender noticias sobre vacunas, enfermedades hereditarias, organismos transgénicos o la edición genética, que es muy importante este tema, ¿no? Entonces, la escuela no solamente forma solo futuros científicos, no solamente estamos promoviendo allí, sino que también los estudiantes o los ciudadanos van a ser capaces de poder tomar decisiones responsables y sobre todo informadas, ¿no?, para que ellos tengan la capacidad de poder comprender, ¿no?, en ciertas situaciones problemáticas o dilemas, ¿no?, que pueden generar controversia. Y no solo se trata de memorizar el proceso paso a paso, sino se trata de que el estudiante entienda la lógica del sistema, para que después pueda razonar sobre los temas actuales, como las pandemias, vacunas, alimentación y enfermedades hereditarias. Bien, y aquí también estamos hablando dentro del campo de la educación, que conecta directamente al enfoque muy importante en la didáctica de las ciencias, ¿no? La problematización científica, una de las capacidades dentro de las competencias, tal como señala San Martí y Márquez, es aprender ciencias, significa formular, por ejemplo, preguntas, ¿no? ¿Qué más? Buscar explicaciones, construir respuestas, sobre todo con evidencias, pero con evidencias que sean pertinentes. Cuando el estudiante enfrenta un problema y desarrolla habilidades para investigar y razonar científicamente, ¿no?, en lugar de limitarse o memorizar conceptos. Entonces, esto es lo que va fortaleciendo al estudiante, desarrollar habilidades, capacidades, frente a estas capacidades, ¿no?, que ellos pueden desarrollar en una clase. Muy bien, o sea, en vez de que yo como futuro docente de plantear, de dictarles a los estudiantes
acerca de que el ADN solamente se transcribe en ARN y ya, se queda ahí. Entonces yo tendría que plantear preguntas a mis estudiantes que realmente ellos quieran responder, quieran trabajar con esas preguntas. Claro, por ejemplo, en tu sesión de aprendizaje que tú puedes aplicar, podríamos preguntar directamente con una pregunta. A ver, ¿por qué una mutación en un solo gen puede causar una enfermedad como la anemia falciforme? Entonces, allí tú vas despertando el interés del estudiante. ¿Por qué? Porque están escuchando de repente enfermedades que hoy muchas veces ellos pueden pasar, pero desconocen de dónde provienen. Entonces, para poder responder, el estudiante, ¿qué necesita? Primeramente, comprender que un cambio en el ADN modifica el ARN y posteriormente ello, la proteína que se produce, y posiblemente la proteína que se produce entonces, ¿no? Y así entiende una pequeña alteración genética que puede afectar el funcionamiento de todo el organismo. Entonces, allí ya tú estás introduciendo información científica que el estudiante va a comprender. Asimismo, ahí es donde entran las herramientas digitales, como los simuladores virtuales, donde hay estudios recientes como de Campos Mera y Bena-Rochbet 2024 que analizan como simuladores el PET Colorado, el GONAD y asimismo LORG, donde permite que el estudiante manipule las variables, es decir, observe el proceso de la transcripción y la traducción de una forma más interactiva, y de esa manera puede construir su propio conocimiento a la vez, en vez de memorizar. En ese caso va a ser un aprendizaje significativo. Muy bien, interesante, ¿no, Catherine? Sobre las herramientas, los simuladores, ¿no? Porque muchas veces yo recuerdo que me enseñaban ahí en el colegio, me enseñaban sobre el ADN, pero no podía relacionarlo con la vida cotidiana, en serio. Porque si trabajamos ya con los simuladores virtuales, entonces el estudiante se va a volver un protagonista, ¿no? Porque va a poder manipular variables, como ustedes dicen. Entonces, muy importante lo que me acaba de decir. Exacto, Reader. Ahí el simulador resuelve un problema real de la enseñanza, donde lo visible lo hace lo invisible. También, desde el Currículo Nacional de Perú, ¿no? Dentro del área de ciencia o de ciencias, ¿no? Trabajamos una de las competencias que es Indaga, donde que básicamente acá se moviliza, ¿no? Que el estudiante comprenda conocimientos, construya a partir de situaciones esos conocimientos que le van a poder entender. Entonces, esto significa que el estudiante debe observar ciertos fenómenos, ¿no? Y que estos fenómenos obviamente le va a causar curiosidad. Entonces, a partir de esta movilización, él va a poder formular hipótesis, analizar evidencias y elaborar sus propias conclusiones para que él pueda argumentar, explicar frente a esa temática. Entonces, el estudio de dogma central va a favorecer precisamente en ese proceso. ¿Por qué? Porque le va a permitir al estudiante explicar de qué trata ese fenómeno y a partir de la evidencia científica. Bien. Entonces tenemos tres razones, ¿no? Para enseñar lo que es el dogma de la biología molecular, lo que yo estoy llegando a comprender con esta conversación con ustedes. Uno de ellos es que es la comprensión de la vida, ¿no? La vida cotidiana. Otro es mantener a la ciudadanía informada y otro el desarrollo del pensamiento científico. Y por otra parte también yo creo que faltaría algo más, ¿o no? Sí, decía amigo Reader. Y esa es la que más me interesa a mí, la razón ética. Porque este conocimiento no es natural. Hoy en la humanidad tiene la capacidad técnica de modificar el genoma humano. Y eso nos lleva directo al debate que quiero poner sobre la mesa. Bien, Dino. En este bloque fuerte, ¿no? Es tu fuerte, ¿no, Dino? Hablando sobre dilemas, sobre ética. A ver, cuéntanos, Dino, sobre alguna situación que haya pasado. Bien, en el año 2012, Jennifer Doudna y Emmanuel Jean-Pierre publicaron el mecanismo del CRISPR-Cas9,
como herramienta de edición genética, y es un hallazgo que después les valió un premio Nobel de Química en el año 2020. CRISPR permite cortar y pegar secuencias específicas ¿de qué? Del ADN, con una precisión nunca antes vista. Es literalmente como tener un editor de texto para Genova. Busca las palabras que quieres cambiar, los seleccionas y los reemplazas. Correcto, Katherine. Y eso nos abrió a puertas enormes curar enfermedades genéticas, eliminar mutaciones hereditarias e incluso mejorar los cultivos en la agronomía. Pero en el año 2018 pasó algo que encendió las alarmas a nivel mundial. Sí, justamente eso, ¿no? Hablan de genética. Yo había escuchado también lo que quieres decir, Dino. Sé lo que quieres decir sobre el caso de los bebés no editados genéticamente en China en el año 2018, ¿no? Sí, estaba al tanto de eso. Exacto, Reader. El científico Yang Kyung anunció el nacimiento de las primeras niñas con el genoma editado mediante el CRISPR, como ya lo había mencionado hace rato, supuestamente para hacer resistencia al VIH. La comunidad científica internacional lo condenó casi de forma unánime. ¿Por qué? Porque resaltó todos los protocolos de ético y de seguridades y porque estaba modificando la línea geminalia. Y es decir, un cambio que ya hereda las siguientes generaciones. ¿Y eso está prohibido? Alex, en la mayoría de países sí, precisamente que no solo debemos saber con corteza todas las consecuencias a largo plazo, ¿por qué también nos abre la puerta a decisiones que ya no son medidas, sino sociales también? ¿Ya? ¿Quién decide las características no deseables? Solo van a poder pegar quienes tengan dinero. Ahí aparece el fantasma de una nueva forma de eugenesis. Muy bien. Y también se podría decir que aquí es donde cobra la importancia. Hablamos en términos universales, la Declaración Universal sobre la Bioética, estamos hablando en el 2005, ¿no? Donde la UNESCO, ¿qué nos dice? Que este documento establece que cualquier aplicación de la genética, ¿qué se debe hacer? Se debe respetar los principios como la dignidad humana, la igualdad, el no a la discriminación y el consentimiento informado. Es decir, el avance científico siempre debe ir acompañado de la responsabilidad ética para poder proteger los derechos de las personas y sobre todo para que cualquier otra persona en común pueda de una otra forma entender y prevalecer sus derechos frente a esos temas. Así también es el principio de precaución. No todo lo que la ciencia puede hacer se debe hacer inmediatamente, sino antes de ser evaluadas las consecuencias. Exacto, Katherine. Ahí retomó el científico Hans Jonas su ética de la responsabilidad. Plantea que debemos actuar basado las generaciones a futuras, no solo en el beneficio inmediato. Editar la línea geminal humana no solo es una decisión individual, es una decisión que compromete a todas las especies. Bien, entonces me das a entender que no es solo un tema biológico ni científico, ¿no? Sino también va de la mano con la sociedad, con la ética. Por eso yo insisto tanto que solo se discuta en el colegio. Si un estudiante no entiende el dogma central de la biología molecular, no puede comprender ni siquiera en qué consiste editar un gen, y mucho menos puede opinar con criterios sobre si está bien o está mal. Bien, justamente en eso quería llegar. Como es un podcast no educativo, no podemos quedar hablando sobre ese debate, ¿no? Queremos también mostrar cómo un docente podría mediar ante estas situaciones, por ejemplo, sobre el tema de lo que pasó en China. Podríamos, ¿de qué forma entonces podríamos mostrarles al estudiante de qué forma podríamos mediar, cómo podríamos hacer una clase? Bien, claro, ¿no? Con gusto desde la formación docente que tenemos, y también se lo digo acá a los practicantes que ya están a un paso de salir,
Una estrategia muy útil, perdón, son los dilemas morales, que están basados en Lawrence Kohlberg, que tiene como propósito, o lo que nos quiere decir es que que su propósito no es que todos piensen igual, ¿no? Porque todos de otra forma van a pensar diferente, sino que aprendan a analizar diferentes puntos de vista, o sea que cada uno de su postura, de su punto de vista, ¿no? Y a partir de ello va a justificar sus argumentos, pero todo esto va a justificar con evidencia y también respetando las opiniones distintas que pueden tener, y de esa manera vamos a fortalecer que uno de los aspectos muy importantes que es el pensamiento crítico en el estudiante, pero de manera crítica y con juicio moral. Muy bien. O sea, a mí me podría tocar defender algo con lo que no estoy de acuerdo. Exacto, digamos, y esto es algo intencional. A ver, esto te obliga a entender los argumentos del otro lado antes de poder reforzar los tuyos. O sea, que estás defendiendo tu postura, ¿no? Y que vamos a simularlo aquí mismo. Vamos a hacer un ejemplo pequeñito. Alex, tú vas a defender la postura de que la edición genética humana debería permitirse sin tantas restricciones. Catherine, tú vas a defender la postura de que debe restringirse fuertemente. Y yo modero como docente, y Reader, ¿no? Finalmente realiza el gran cierre. Muy bien, A ver, si con CRISPR podemos eliminar enfermedades como la fibrosis quística o la anemia falciforme antes de que el bebé nazca, ¿por qué no hacerlo? Eso evitaría muchísimo sufrimiento al ser humano. Entiendo el argumento, pero el problema es que hoy en día no todos tenemos el control total de todos los efectos fuera del objetivo, los llamados efectos off-target. Podemos generar mutaciones no deseadas en otras partes del genoma, con consecuencias impredecibles y hereditables. Pero si se regula bien con supervisión. El problema es que la tecnología avanza más rápido que la regulación, y la historia ya nos mostró en el caso 2018 que alguien puede saltarse los protocolos. A ver, por lo que veo que sí, está muy bien. Ambas posturas presentan argumentos científicos válidos. Entonces, en este momento el papel de docente no es decidir quién tiene la razón, sino ayudar a identificar los principios éticos involucrados. Ahí estamos hablando, por ejemplo, de aspectos como la beneficencia, ¿no? ¿Qué significa? Que buscar el bien, la no maleficencia, evitar causar daños, y la autonomía, que básicamente esto se centra en respetar las decisiones informadas, y la justicia, garantizar un trato equitativo. Y todo esto que va a permitir analizar estos principios, ¿no? Favoreciendo que los estudiantes fundamenten pues mejor sus decisiones frente a estos, se podría decir, situaciones controversiales. Bien, muy bien. Entonces ahí está la clave, ¿no? Del liderazgo de un docente, como me llego a entender. No solo entonces que los estudiantes lleguen a tener ganen o pierdan, ¿no? Sino que lleguen a tener argumentos sólidos. Esa es la labor también de un estudiante que construye, ¿no es así? Exactamente. Entonces, como estamos simulando o haciendo un ejemplo de un debate, lo que se podría hacer al finalizar, ¿no?, de esta interacción que hacemos entre pares, es importante que los estudiantes pues construyan una propuesta consensuada, basado todo esto en evidencia científica, ¿no? Y que los principios éticos, como por ejemplo aceptar la edición genética únicamente, ¿no? ¿En qué? En células, ¿no? Sometidas con fines terapéuticos y bajo la estricta regulación, mientras se continúa investigando antes de intervenir en la línea germinal, ¿no? Y de esta manera o así los estudiantes también van a ir comprendiendo que la ciencia y la ética debe de avanzar, ¿no?, de manera conjunta. Es que un investigador, por ejemplo,
que quiere de repente investigar cierto fenómeno, ¿no? Por ejemplo, relacionado a la genética, lo puede hacer, pero también acá hay un aspecto importante que es respetar lo que esa persona está, porque muchas veces hay personas o hay científicos que no respetan esos, no, se podría decir, propuestas que otras personas están investigando, no pueden tomar así nomás, no, de repente sin saber lo que esa persona también lo está intentando, lo está logrando investigar, ¿no? Sin consentimiento sobre todo. Sí, Omar, y eso es una forma de una ciudadana con ética de responsabilidad social, tal como plantea Jones, no frenar la ciencia, pero sí actuar con prudencia frente a los irreversibles. Bien, bien, hermoso ejemplo de todos, ¿no? Entonces, de cómo un docente debería mediar en un aula, el conflicto en un aula, no, que no termine lo que son los debates en una pelea, ¿no? Un confrontamiento, sino que todo esto se transforme en un aprendizaje. Bien, familia, equipo, muchas gracias. Creo que ya tenemos la respuesta a la pregunta inicial de esta charla, ¿no? Que hemos realizado, y yo creo que el público también está muy agradecido con ustedes y creo que ha llegado a entender, ¿no? Sobre este tema. Bien, muchas gracias con todos.